Esta es la olvidada torre de captación del río Mississippi. Con una altura de 28 metros, ha resistido las corrientes más peligrosas del mundo durante más de un siglo, y cuando estaba en funcionamiento, era el hogar del encargado de lo que los periódicos llamaban el único faro del Mississippi. En aquel entonces, las cuadrillas trabajaban turnos largos, realizando tareas manuales, como operar las compuertas de captación y monitorear las condiciones del río. Este no era un lugar lujoso. En el lugar vivían en alojamientos con provisiones mínimas durante semanas, lo que quiere decir que sus vidas eran peligrosas. Sin embargo, hoy en día, las estructuras parecen estar abandonadas. La mayoría de las veces son notadas por conductores que pasan por la Interestatal 270, quienes a veces asumen erróneamente que son una vieja atracción de la Ruta 66, como castillos en el agua, pero no lo son. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de estas torres? ¿Por qué están en una parte tan peligrosa del río? ¿Y qué función cumplen hoy en día? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la historia de las torres de captación del río Mississippi. Soy tu anfitrión, Brian Sokash, y estás viendo ET's History. Comencemos en la década de 1850 con un joven incansable llamado Samuel Langhorne Clemens. Samuel llegó a San Luis con un espíritu aventurero y recordaba la ciudad como un lugar cautivador, ruidoso y lleno de actividad, especialmente cerca de los muelles del río. Y llegó a la ciudad conocida como la Puerta de Entrada, con un solo propósito en mente: convertirse en piloto de barco de vapor. Verás, en aquel entonces, ser piloto era un trabajo de élite, peligroso, pero muy bien pagado y respetado. Al poco tiempo, y contra todo pronóstico, Samuel logró entrar en el negocio. Fue aprendiz de pilotos experimentados durante un tiempo y aprendió cada canal del río. Recuerda, esto fue antes de los ferrocarriles, así que el comercio fluvial lo era todo en una América en crecimiento. Teniendo eso en mente, el joven piloto de barco de vapor disfrutó de su trabajo, soñado hasta el estallido de la Guerra Civil. Cuando trabajar en el río se volvió peligroso, Samuel se fue al oeste para reinventarse poco a poco como escritor bajo el seudónimo de Mark Twain. Para 1882 regresó a San Luis como un autor superventas para dar conferencias públicas. Al hacerlo, hizo un comentario casual que se convirtió en un símbolo de catalizador político. Diversas fuentes recuerdan la cita sugiriendo que el agua de San Luis contenía 2 gotas de agua y una de lodo. Esta frase también se encontró en su publicación Vida en el Mississippi, donde describió el agua diciendo que era tan espesa que cada vaso contenía un acre de tierra. Aunque la observación era humorística, si no es que hasta afectuosa de alguna manera, simplemente expresó en voz alta lo que ya todos tenían en mente. Esto importaba, ya que el público de San Luis lo adoraba. Era uno de los suyos, y aún así, el suministro de agua también era una de sus mayores preocupaciones. Verás, San Luis ya tenía un sistema de abastecimiento de agua grande y en expansión, pero no era suficiente para las necesidades de la ciudad. Y lo peor de todo, el agua era visiblemente turbia. Y necesito aclarar que esto no sería una solución fácil, ya que el río Mississippi es uno de los más fangosos del mundo. Para entender por qué, puedes pensar en esta zona como el desagüe de una enorme parte de la cuenca hidrográfica que cubre gran parte del centro de Norteamérica, recogiendo tierra y sedimentos de miles de afluentes a través de granjas, llanuras y orillas de ríos en erosión, todo lo cual fluye hacia San Luis, con el principal culpable del lodo siendo el río Missouri, que se une al Mississippi a solo unas millas río arriba en Chain of Rocks. Y en ese punto, donde se conectan los dos ríos, el Missouri lleva un enorme volumen de sedimentos. Y por eso, para mucha gente de la época, el agua que pasaba por San Luis se sentía como agua del río Missouri, aunque técnicamente era el Mississippi después del punto de conexión. En ese contexto, para cuando el agua llegaba a ciudades como San Luis, llevaba sedimentos recogidos de millones de millas cuadradas de tierra, dándole su famosa apariencia marrón y fangosa. De cualquier manera, entre los comentarios incómodos de celebridades y la indignación pública, la ciudad decidió que era momento de conquistar lo imposible, y para lograrlo construirían torres en el río. En la última década del siglo XIX,
Los periódicos describieron el proyecto de obras hidráulicas como una gigantesca empresa de ingeniería destinada a asegurar el suministro futuro de la ciudad procedente del Mississippi. Ilustraciones de la época muestran la extensa casa de máquinas a lo largo de la orilla del río, coronada por una alta chimenea. En el interior, los motores levantarían grandes cantidades de agua, las forzarían hacia los depósitos de sedimentación y luego a las tuberías principales. Mientras que en el río, las estructuras de captación permitirían que el agua entrara en los conductos. Desde ahí, pasaría por cámaras de distribución y luego a los depósitos de sedimentación integrados, donde el lodo y los sedimentos podrían hundirse. La casa de máquinas en sí fue diseñada como un símbolo de ambición cívica, un edificio monumental destinado a demostrar permanencia y confianza en las obras públicas. Por supuesto, para alimentar el sistema estaba la torre de captación número 1, donde los arquitectos diseñaron una estructura que se elevaba más de 27 metros sobre el agua. Terminada en 1894, la parte inferior sería de granito y la sección superior sería de piedra caliza de Bedford. Aunque muy inusual desde la perspectiva actual, el estilo romano imperial elegido era típico de los edificios gubernamentales en ese entonces. De todos modos, una vez que el agua pasaba por la planta, continuaba por toda la ciudad a través de otros puntos de referencia notables de los que hemos hablado extensamente en videos anteriores, las torres piezométricas. En resumen, estas estructuras regulaban la presión al darle al agua bombeada un espacio vertical para subir y bajar de manera segura. Y así fue. Con una apariencia similar a la Torre Maus de Alemania, la torre de captación número 1 se elevaba en medio del río Mississippi. Dentro de la torre se colocaron compuertas en todos los lados, a 6 pies por debajo del lecho del río, permitiendo que el agua entrara desde múltiples direcciones. Desde ahí, bombas y motores impulsaban el agua por un túnel hasta la planta en tierra firme. Los diferentes niveles y ángulos de entrada aseguraban que se pudiera captar agua de la mejor calidad, sin importar las condiciones siempre cambiantes del río, y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Como las operaciones eran manuales, el encargado tenía que manejar todo el sistema y tenía que vivir ahí durante semanas seguidas. Una situación que tal vez se describe mejor en un artículo del St. Louis Republic de 1905 titulado, cito, "El vigilante de larga guardia en la torre de captación controla todo el suministro de agua de la ciudad". Parafraseando aquí, el artículo explicaba que en Chain of Rocks, en medio del Mississippi, un hombre se interpone entre el río y la ciudad. Su nombre es W. H. Mass. Como el encargado de la torre en la torre de captación, él controla las compuertas que permiten la entrada de agua al sistema de San Luis. Desde su puesto, puede cerrarlas todas. En teoría, podría impedir la entrada de cualquiera que enviaran para relevarlo. El artículo continúa, comparando la estación con un fuerte, y sigue diciendo, esa es la carga del puesto. Vive donde trabaja. Las fotografías del artículo muestran su habitación dentro de la torre, que es sencilla pero ordenada. Los aposentos del encargado estaban ubicados en el tercer piso, bajo el techo cónico de la torre, donde había una mesa circular para cocinar en un espacio de apenas 5 metros de diámetro. También había una cama, una estufa, medidores y ruedas que podían controlar el flujo. El autor concluye, cito, "El vigilante atiende los controles, observa las tomas y vive en un aislamiento tranquilo, teniendo literalmente las llaves del agua de San Luis, no solo en una torre, sino en una fortaleza que resguarda el suministro de la ciudad". Para el cambio de siglo, el sistema ya estaba en funcionamiento, y aunque las condiciones habían mejorado, la ciudad aún enfrentaba algunos desafíos abrumadores. Por un lado, la prensa simplemente no dejaba de hablar del problema del agua turbia. Por ejemplo, en 1902, el Post-Dispatch describió el agua de la llave como, cito, "café helado sin hielo", y contrataron a un químico para investigar la situación. La prueba reveló que por cada 1.770 barriles de agua que San Luis bebía, estaban consumiendo un barril completo de puro lodo del Mississippi. El artículo también recuerda que en el embalse número 1 el agua se veía tan espesa que era posible caminar sobre ella. Así que, aunque la ciudad había progresado, los periódicos seguían avivando la situación con titulares escandalosos
como 15% de lodo en tu agua. Así que, naturalmente, la gente estaba a la defensiva, aunque la situación estaba exagerada. De hecho, ese 15% probablemente era más cercano al 0,2%, ya que con 15 nada podría pasar por las tuberías. Pero incluso más allá del problema del lodo, había otros asuntos con los que la ciudad tenía que lidiar, en particular el hielo. Las fuentes recuerdan cómo en 1905, una de tantas olas de frío fue tan dramática que puso en riesgo el suministro de agua potable de toda la ciudad. El problema comenzó cuando los icebergs empezaron a golpear la torre. Las cuadrillas usaron maderas y faldones de protección para proteger las tuberías que pudieron, pero las medidas fueron rápidamente arrancadas por la fuerza del río. Poco después de que empezaron a defender la estructura, los icebergs se amontonaron contra la base, obstruyendo las compuertas y casi sellando todo el flujo de agua. 12 hombres comenzaron su batalla el viernes por la tarde y no abandonaron sus puestos. En cambio, colocaron tablones sobre el hielo compactado y abrieron huecos hacia las compuertas. Desde ahí, se estabilizaron sobre los bloques de hielo en movimiento y empezaron a romper el atasco debajo de la superficie con hachas. Para las 10 de la mañana del sábado, la batalla continuaba. El encargado daba actualizaciones a las autoridades en tierra firme usando un enorme megáfono acústico para comunicarse por encima del rugido del río. Al final, los hombres lograron salvar el suministro de la ciudad, heroicamente, debo añadir. Con el paso de los años, esta situación se repitió una y otra vez hasta volverse rutina. Así que en este punto, entre las historias heroicas y el esplendor arquitectónico, la Torre de Toma número 1 despertó cierta curiosidad entre el público. Un artículo destacado, titulado El ermitaño de la cadena de rocas, el único faro de Missouri, celebraba al encargado James Landers, explicando cómo, cuando llegaban inundaciones o tormentas, las olas golpeaban la piedra como si fuera una estructura en el océano. El artículo exclamaba que, durante las inundaciones, la torre se mantiene firme ante el embate, y aún así, Landers permanece en su puesto, firme y solitario. También describieron en detalle sus aposentos, mencionando que los libros llenaban los estantes. Papeles y revistas llenaban la mesa, lo que sugiere que, a pesar de su aislamiento, el encargado tiene un hogar. Y por lo que dicen, él es feliz. Sin embargo, una cosa que el artículo definitivamente se equivocó fue al tratar la estructura como un faro, ya que los faros ofrecen protección, cuando en realidad esta torre representaba una amenaza mortal para los barcos. Y, lamentablemente, esta idea resultaría ser cierta, ya que aproximadamente una década después, un importante barco de pasajeros chocaría directamente contra una ataguía cerca de la torre. El Majestic salió de San Luis a las 8 de la mañana del viernes, en lo que se suponía que sería un viaje de placer. Aparentemente, esta era la primera excursión de la temporada para el barco, y aunque el crucero parecía común, sería cualquier cosa menos eso. Casi 900 pasajeros estaban a bordo cuando chocó contra una base sumergida de la nueva torre de captación en la cadena de rocas. El piloto no estaba al tanto del obstáculo oculto, lo que significa que el impacto fue repentino y devastador. La fuerza atravesó el centro de la embarcación, abriendo la cubierta y destruyendo casi todo lo demás, desde la parte más alta del barco hasta la cabina de mando y los camarotes de los oficiales. Y así, el Majestic se hundió. Algunos pasajeros saltaron al río y nadaron kilómetros antes de llegar a un lugar seguro. Otros fueron rescatados por botes, pero en medio de todo el caos, al menos un hombre desapareció después del hundimiento. A partir de ese momento, se añadieron linternas de seguridad adicionales a la taguía y los barcos continuaron con extrema precaución. Para 1900, 13 San Luis estaba creciendo y su sistema de agua tenía que seguirle el paso. Así que la Junta de Obras Públicas aprobó los planes para una nueva torre de captación y una expansión general en Chain of Rocks, con el asombroso costo de 1.2 millones, que serían alrededor de 40 millones en el dinero de hoy. El objetivo era ambicioso: aumentar la capacidad general
de la planta en 24 millones de galones de agua por día, solo la nueva torre costaría $450,000. Y a los políticos no les afectó, y la voluntad pública para que esto sucediera era fuerte, ya que la nueva planta también eliminaría el lodo del agua potable. Así que, a medida que se expandía la red de agua, se planeó la torre. El gobierno seleccionó el nuevo sitio para colocarlo justo en medio de la toma actual, aproximadamente a 600 pies al este y 150 pies al norte de la estructura existente. Esto fue bien pensado, ya que colocarla en el centro del flujo aseguraba protección contra la escasez de agua, incluso si el río llegara a un nuevo nivel mínimo histórico. En 1914, las llamadas para acelerar el ritmo se intensificaron cuando el concejal Walter D. Black dijo que ya había tenido suficiente, declarando, cito, «Es hora de que alguien tome medidas respecto al agua turbia». Para 1915 se construyó la torre de captación número 2, diseñada en un estilo arquitectónico neorrenacentista por la firma Roth and Study. Al igual que su predecesora, la torre número 2 fue construida para extraer agua directamente del río Mississippi y luego suministrarla a la planta de tratamiento de agua Chain of Rocks. Su principal ventaja era que la cimentación llegaba a casi 100 pies de profundidad hasta la roca madre, asegurando un punto de captación estable muy por debajo del lecho cambiante del río. Además, esta torre también se controlaba manualmente, lo que requería que un encargado viviera en el lugar. Esta incorporación fue un gran éxito. Entre las dos torres y los métodos de filtración mejorados, San Luis ahora tenía una fuente estable de agua potable, limpia y clara. Pero luego, el paisaje cambió una vez más en 1927, cuando se construyó el icónico puente Chain of Rocks como parte de la Ruta 66 de los Estados Unidos. Con la apertura del puente, ambas torres se convirtieron en una atracción obligada para los estadounidenses que viajaban al oeste en vacaciones familiares, y muchas personas asumían erróneamente que eran castillos de estilo europeo que surgían del Mississippi. La apertura de la Ruta 66 realmente marcó una transición cultural interesante para estas estructuras. Colocaron las dos torres en el corazón del espíritu viajero estadounidense, que era enorme en ese momento. Aún así, para finales de la década de 1950, la planta de agua comenzaba a electrificar el bombeo, lo que redujo la dependencia de la infraestructura más antigua operada manualmente. Es decir, sin un encargado a la vista, no pasó mucho tiempo antes de que estas torres adoptaran una apariencia más descuidada, me atrevería a decir casi abandonada. Para la década de 1970, la presencia de las torres de captación 1 y 2 había pasado de ser utilitaria a convertirse en un hito cultural, y finalmente fueron designadas como tal. En honor a este momento, el Post-Dispatch envió a un reportero a la torre para ver qué quedaba del área del encargado después de haber estado sin uso durante aproximadamente medio siglo. El periodista recordó que, después de casi hundir su lancha rápida en ese cajón de tablestacas, como lo hizo el ferry todos esos años atrás, finalmente llegó a la entrada y subió una escalera de hierro de 30 pies atornillada directamente sobre el agua. Al entrar al área de vivienda, probablemente imaginó encontrar algunos artefactos, como una lámpara de aceite o algunos libros. Quizá, en realidad, se encontró con un estimado de 4 a 5 pies de excremento de aves, que llenaba la habitación, y ahí es donde el rastro se pierde. A pesar de mis mejores esfuerzos, no encontré relatos verificables sobre el estado de estas habitaciones en los años posteriores. Sin embargo, se ha informado que 1 o 2 veces al año, un pequeño equipo de la División de Agua de la ciudad viaja con cuidado hasta las torres de captación, donde inspeccionan la maquinaria que mantiene el agua de San Luis en movimiento. Así que esa es la historia de las torres del río Mississippi. Espero que la hayan disfrutado. Aunque, si quieren ver cómo funcionaban los sistemas de agua en un castillo real, les sugiero que visiten mi nuevo canal, What's Inside the Castle, donde investigué precisamente eso. Pueden hacer clic en una de las tarjetas que aparecen en pantalla, aquí o en el enlace en la descripción. De lo contrario, les agradezco por ver el video. Y hasta la próxima. Soy Ryan Sokash, quien no sabe cómo leer el teleprompter.
Gracias, amigos.